El Señor les sea bendiciendo. Un día más de estudio. Estamos estudiando los evangelios. Hoy día lo toca la lección número 8. En la lección número 8 nos toca verdades acerca de Juan el Bautista. ¿Ya? Verdades acerca de Juan el Bautista. Eh, hemos estudiado diferentes 8 lecciones y muchas de las 8 lecciones aparecen entre Lucas y Mateo. Marco y Juan no aparecen en esta historia. De nacimiento, de los papás de Juan, no. Ahora, los 4 evangelios hablan referente a Juan. Los 4 evangelios hablan referente a Juan. Es tan curioso que el libro de Marco habla hablando directamente de Juan. Juan el Bautista empieza a hablar el libro de Marcos directamente, capítulo 1, empieza a hablar de Juan. ¿Ya? Y el libro de San Juan, el libro de Juan, empieza a hablar de Cristo, en el principio del verbo, el verbo era con Dios, y en el versículo 19 en adelante habla de Juan, es decir, del nacimiento de Cristo. El libro de Marcos y el libro de Juan no hablan del nacimiento, del pesebre, no. Se van directamente hacia Juan el Bautista. Ya para que usted lo sepa. Hoy día vamos a tomar el libro de Lucas capítulo 3 y también el libro de Juan capítulo 1 y vamos a ir estudiando acerca de Juan el Bautista. Oramos al Señor, lección número 8 de hoy día. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias, vamos a entrar al estudio de tu palabra y en este instante pedimos, Señor, que a través de tu palabra haya fortalecimiento, sanidad para nuestras vidas y que, Señor eterno, recibamos de tu bendición. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entremos al libro de Lucas capítulo 3. Vamos a empezar a leer y dice lo siguiente. En el año deudécimo-quinto del imperio de Tiberio, César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Albinia. 2. Siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas se preocupa de que darnos los personajes que están aparte de Juan, nos marca en el tiempo, nos marca precisamente en el tiempo. Nosotros encontramos a Pilato, Poncio Pilato, encontramos en la muerte de Cristo, a Felipe también lo encontramos y quizá otros más de estos personajes. Anás y Caifás también aparecen más adelante. Miren, aquí la ayuda me marca estos personajes en el libro de Juan, capítulo 11, me va a hablar de Anás y Caifás. Pero ¿en qué suceso ellos estuvieron? En el capítulo 11 del libro de Juan, versículo 49, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada. ¿Ya? Vosotros no sabéis nada. ¿Qué referencia me da aquí que está haciendo Caifás? Compró para matar a Jesús. Ya estaban maquinando matar a Jesús. Ya aparece Caifás, aunque aquí ya lo está marcando Juan en este suceso, para marcar también a Juan el Bautista, pero está marcando que ya estaba ahí el sacerdote a través del tiempo, que no estaba muy de acuerdo con las ideas de Jesús. En el 18
Juan capítulo 18, versículo 13, Jesús ante el sumo sacerdote dice en el 13, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. ¿Ya? Ahí aparece el nuevo. Y también lo encontramos más adelante, después ya no con Cristo, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 6. Esto es cuando arrestan a Pedro y a Juan y los llevan delante del Sanedrín. En el 4, versículo 6 dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, aquí todo está marcando como un hecho histórico, pero estos personajes son los que también están avanzando hacia adelante, ¿ya? Para que usted ahí lo vaya observando. Bien, yo me quedé en el 2, pero vamos a avanzar ahora al número 3. Aquí me marca, ya, no, pero me marca como una ayuda en dinámica del reino. Voy a leerlo en parte, no lo había leído, pero ahora lo estaba observando. Rasgo del líder, intrepidez. Rasgo del líder, intrepidez. Del 1 al 20 me hace un resumen como dinámica del reino. Juan el Bautista comenzó su ministerio profético no solamente con el mensaje positivo de anunciar la venida del Mesías. Su predicación no hablaba solamente, viene el Mesías, viene el Mesías. No. Sino llamando valientemente al pueblo al arrepentimiento. Habría sido mucho más fácil proclamar simplemente las buenas nuevas. ¿Cuál era la buena nueva? Que el Mesías venía. Pero Juan fue obediente al ministerio profético que desafiaba a la gente en su actitud descuidada y en sus pecados. Su ministerio estuvo marcado por la intrepidez, el atrevimiento de predicar lo que no era popular, no lo que le agradaba a la gente, lo que quería escuchar la gente, no. Dice que lo que predicaba no era popular. Juan reprendió a los religiosos, apeló a ser generosos, denunció a la deshonestidad y reclamó una justa administración de la autoridad. Más tarde se enfrentó a la inmoralidad tolerada de los líderes. Por esto fue eventualmente arrestado y decapitado. El tributo de Jesús al ministerio de Juan el Bautista se yergue como un testimonio a la fidelidad y a la intrepidez como rasgo muy digno de los líderes. Esa es la ayuda que me da la dinámica del reino. ¿Ya? Vamos a avanzar, si no, es que está muy interesante el tema de Juan. Versículo 3, Lucas capítulo 3, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Vos que claman del desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Quién lo había dicho? El libro de Isaías, profeta Isaías, en Isaías capítulo 40, versículo del 3 al 5. Entonces, él viene con un mensaje de arrepentimiento y viene predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Que es un desafío. Vamos a ver por qué es un desafío. Era un desafío bien grande este bautismo que rompe un poco la estabilidad o el conocimiento o, las costumbres de los judíos, aún de lo que se enseñaba de los fariseos
los fariseos, los escribas, los que enseñaban, o la ley que le estaban enseñando, Juan lo hace muy, muy distinto. Ahí acordémonos que Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo. Acordémonos que el Espíritu Santo se derramó sobre él, aún en el vientre de su madre. Y el Espíritu Santo trabajaba en forma activa con Juan. Bien, ahora viene la predicación de Juan. A ver, dice, y decía a las multitudes, versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oh generación de víboras. Voy a hablarle, que a mí me sorprendió mucho, ser bautizadas. ¿Ya? La palabra ser bautizadas. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿No es cierto? Que salían para ser bautizadas por él. Dice, los judíos bautizaban a los gentiles que querían convertirse en judíos. Los judíos no necesitaban bautizarse. Los gentiles, los que no eran judíos, que querían ser judíos, que querían insertarse al pueblo, ellos tenían que bautizarse. Entonces, los judíos bautizaban a los gentiles que querían convertirse en judíos. ¿Ya? Los judíos bautizaban a los gentiles que querían convertirse en judíos. Prosélitos, entre paréntesis. Los candidatos gentiles no solo eran bautizados, sino que se circuncidaba a los hombres y ellos ofrecían sacrificios. Es decir, había un ritual para los gentiles que se querían convertir al judaísmo. Bautismo, circuncisión y también tenían que ofrecían sacrificios. 3 cosas para entrar al judaísmo. El hecho de que Juan bautizara a los judíos era algo inusitado. No hay algo medio raro. ¿Cómo, si eran judíos, cómo podía bautizar a los judíos si eran judíos? Esto era para los gentiles. Y más encima, si bautizaba a los judíos, bueno, y algunos estaban circuncidados conforme a la ley. Y también muy posiblemente, y vamos a darnos cuenta que también no, bautizaba a los no judíos, porque vemos que van a aparecer romanos que quieren que quieren arrepentirse, que hay arrepentimiento en ellos. ¿Ya? Entonces, es como bien especial esta situación del bautismo de Juan. También me marca, entonces era algo inusitado, o sea, se le consideraba tan necesitados, o sea, se le consideraba tan necesitados como los gentiles. A los judíos que se bautizaban estaban tan necesitados como los gentiles, aún siendo descendientes de Abraham, no era suficiente. Aunque eran judíos, llevaban la ley, eran circuncidados, no necesitaban hacer el ritual que los gentiles lo hacían, pero había una necesidad. El mensaje de Juan llevaba una conversión, un convertimiento. O sea, había un arrepentimiento y un convertimiento. No solamente por ser hijo de Abraham o tener una descendencia, eso bastaba. ¿Ya? Y el mensaje de Juan iba en ese sentido. Por eso los fariseos quedan como, ¿qué cosa? ¿Por qué está bautizando? Había algo como, no le encontraban una razón. Y sí que era medio extraño el procedimiento que estaba haciendo Juan, pero cautivaba multitudes. Multitudes seguían a Juan, multitudes, y salían de todos los pueblos. ¿Para qué? No para escuchar a un loco, no, o quizás muy posiblemente para algunos era un loco como se vestía, cómo andaba, qué era lo que comía, vivía en el desierto y del desierto de repente aparecía en las ciudades. Pero traía un mensaje poderoso.
no vestía como vestían los sacerdotes, ¿no es cierto? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8. Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Cuando habla de estas piedras señala a los gentiles. Dios puede levantar hijos de Abraham, ¿ya? Y hablamos que Abraham es padre de la fe. Entonces, para que Abraham tenga hijos, tiene que tener ellos fe, hijos de la fe. Bien, 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo, les dijo, pero mire, aquí hay una citación, no le dijo, vengan y bautícense y con eso basta. No, no, hay una actitud, hay que hacer cosas. ¿Ah? Tiene que haber frutos. Y le marca, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Le estaban colocando más. Su parte le estaban colocando ellos. Maestro, ¿qué haremos? ¿Quién eran ellos? Publicanos. El 14, vinieron también los publicanos. Ahí estaban pidiendo más, ¿no es cierto? Exigían más de lo que estaba ordenado. Siempre con la puruña más grande. 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Ya? Soldados no eran, bueno, habían soldados que eran de los judíos, ¿ya? Del Sanedrín, existían los soldados en esa área, pero también podemos hablar que hay gentiles que quieren, quieren de este mensaje, quieren tener un arrepentimiento. Aquí me marca mucho el mensaje de Juan cuando dice, contentaos con vuestro salario. Y si uno no está contento con su salario, mejor sálgase de ese lugar para no estar pasando penurias o buscando la forma de adquirir más salario o tener mejor recurso, porque lo va a hacer mal. Va a echar a perder la situación. Entonces, contentados, si no están contentos, búsquese otro trabajo, puede haber una mejor posibilidad. 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Voy a ir a otra ayuda, ya me había pasado, que habla del arrepentimiento. El término en el 8 habla del arrepentimiento, ¿no es cierto? Hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Y esto es no solamente el mensaje de Juan, el mensaje de Cristo para nosotros, el Evangelio. Hacer pues fruto digno de arrepentimiento, también de convertimiento. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento y que uno está convertido, una cosa es arrepentirse y otra cosa es estar ya convertido, y si no hay fruto, algo está pasando. El término aquí significa una pena interna que da lugar a un giro en la vida. Arrepentimiento, el término significa una pena interna que da lugar a un giro en la vida. La expresión de giro por parte de la gente, los publicanos y los soldados, tiene implicaciones concretas y prácticas. Le da a todo una recomendación. Se le dice a cada uno de los 3 grupos
que deben de cambiar su comportamiento anterior dentro de su esfera de actividad. En donde ellos cambien, están haciendo cosas malas, cambien. Den fruto digno de arrepentimiento. No, ahí hay otra cosa que podemos decirle, no, sálgase de ahí. Vino una vez un muchacho, era chofer, paró su micro y bajó, estaba muy mal, me preguntó si el pastor, empezamos a hablar y tenía un problema que la gente en la locomoción era muy agresiva y eso lo hacía explotar y todo lo demás. Así que dijo, voy a renunciar a esto porque quiero dedicarme al Señor, no quiero trabajar, quiero vivir para el Señor nada más. Yo dije, está medio mal usted. Usted tiene que aprender a entender las personas. Usted tiene que aprender a tolerar, tiene que aprender a convivir con los demás. Si usted es violento y explota y es explosivo, y si alguien dice no, si usted no aprende a controlar su carácter, difícil, en cualquier lugar va a pasar lo mismo. Y Dios trabaja con nosotros de una manera bien interesante. Cuando Él quiere pulirnos, lo coloca a alguien que es porfiado. Si nosotros tenemos un carácter explosivo, nos va a colocar a alguien que nos haga explotar a cada rato para que nos enseñe. Y Dios nos va a decir, toma dominio propio. Aprende a controlar, aprende a usar, aprende a pensar. Aprende a explotar porque Él te va a querer hacer explotar a cada rato. Por eso, mire, por eso te lo coloqué ahí para que te haga explotar a cada rato. Pero tú da fruto digno de arrepentimiento. No explotes a cada rato. Controla tu ser. Ahora, el fruto digno de arrepentimiento era para con los demás. También en nosotros tiene que haber ese fruto para en nuestro carácter, para nuestra forma de ser, para nuestra forma de actuar. Tenemos nuestro fruto para los demás, pero también en nosotros mismos tenemos que hacer crecer los frutos. ¿Ya? Entonces dijo hijos, el término hijo, hay un juego de palabra intencional con los términos hijo y piedra, que en arameo y en hebreo suena casi idéntico. Del día 14, en respuesta a la pregunta del pueblo, Juan insistió en que el arrepentimiento no era un término teológico abstracto o una cuestión de forma o ceremonia. Usted está arrepentido, venga y bautícese, y con eso basta. No es algo religioso, no es una ceremonia, no es porque usted, mire, no es porque usted hace la oración de arrepentimiento, confesión de pecado, Señor, me arrepiento de mis pecados y acéptame como tu hijo y después yo sigo haciendo lo mismo. No. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber un dolor por el pecado, tiene que haber un dolor de lo que yo estoy haciendo mal y tengo que cambiar eso. Si yo hago la oración de arrepentimiento, si yo hago la oración de fe, hago la oración para aceptar a Jesús, y si no cambio, no me sirve la oración. No sirve. ¿Me entiendes? Yo vi gente que se bautizaron y después estaban fumando un pito. Vi algunos y escuchaba de algunos que fueron bautizados y después estaban tomando. Curioso. ¿Habrá fruto digno de arrepentimiento? No hay fruto digno de arrepentimiento. Ya entonces el arrepentimiento no es un término teológico o una ceremonia o cuestión de forma en ceremonia. Todo lo contrario, era un cambio radical en una existencia centrada en sí misma. Un cambio radical en una existencia centrada en sí misma de ambiciones, deshonestidad y de descontento hacia la práctica de una nuevas relaciones morales y éticas con los demás. El ser cristiano no me lleva a pensar en mí, me lleva a pensar también en los demás y me lleva hacia los demás. Ese es el término.
ya no soy egoísta, pienso en los demás. Ya amo al Señor, pero cuando amo al Señor veo muchos hombres que necesitan la salvación. Cambia en ese sentido. Bien, oiga, me estoy demorando y va a pasar a Juan. Entonces voy a avanzar. Respondió Juan, en el versículo 16, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con esta y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, ahí marca como un detalle general y después va a marcar otra historia con el conflicto que tiene con Herodes. Mire, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. ¿Ya? Encerró a Juan en la cárcel. Entonces estamos hablando aquí de lo que está haciendo Juan. Bien, ahora vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 6. No me quiero alargar porque ya me alargué. Vamos a ver quién es este personaje. Pero aquí habla de una forma bien especial. Hubo un hombre, Juan capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. Está hablando claramente a qué vino Juan, ¿ya? El que viene a preparar el camino. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Está hablando de Cristo. Cristo es la luz del mundo, ¿no es cierto? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Todo este testimonio, por eso marca en el 7, este vino por testimonio. Y el 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, él es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías?
Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Mas Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y voy a avanzar un poquito más y dice, y el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es este, no dice es este. Yo leo al revés, ¿se ha dado cuenta? Sí. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Él vino bautizando con agua, preparó a la gente con un mensaje que llegara al corazón. Pero el mensaje de Cristo iba a llegar más preciso. Pero Él iba a traer un bautismo, liberación, sanidad, restauración, cambio de vida. Increíble. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio, otra vez marca la palabra testimonio, de que este es el Hijo de Dios. Este vino por testimonio y termina en este sentido, aún en el bautismo de Jesús, hablando, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién más podía dar un testimonio ante la multitud de la credibilidad, de que la gente le creía que era el mensajero, que era el profeta, que era el siervo del Señor? ¿Quién más? Él, el creíble, el profeta, en ese instante el profeta. ¿Por qué? No habían profetas, no habían profetas. Y menos no existía profetas que bautizaran y llamaran al arrepentimiento. Juan era el profeta. Un profeta con una señal increíble, un hombre increíble, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Que Dios colocaba palabras en su boca de una manera increíble. Él daba testimonio que él era el Hijo de Dios. Hermoso. Juan, no sé, la palabra no nos habla que haya sanado, liberado enfermos, resucitado muertos. No marca eso. No. Él venía, su función única era el bautismo.
Bautismo aún a los propios judíos, que el bautismo le pertenecía a aquellos que querían ser insertados para ser judíos. Va encima de la circuncisión y todo lo demás. No, él bautizaba a judíos y bautizaba a gentiles, que él llamaba al arrepentimiento y le decía, hacer fruto digno de arrepentimiento. Qué hermoso. Podíamos estar toda una tarde hablando del mensaje maravilloso de Juan. De lo que Juan era importante para un pueblo, oiga, para un pueblo que estaba en un desierto, voz que clama en el desierto, a pesar que él vivía en el desierto, a pesar que él estaba en el desierto, pero predicaba en el desierto a una multitud. La gente era una multitud seca, sin una palabra de Dios, sin una palabra que llegara a su corazón. Pero Juan tenía una palabra que ya estaba llegando y estaba llegando a las personas, el arrepentimiento y el convertimiento. Arrepentidos y convertidos. Ay, había que escuchar a Juan. Qué hermoso, qué hermoso. Por eso los fariseos, todos le están mandando a preguntar, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué? Porque traía un mensaje muy diferente. Muy diferente. Quizás hablaba de la ley, hablaba de la escritura, pero de una manera que llegaba al corazón de los hombres y provocaba cambios. Provocaba cambios. Que esos cambios no estaban ni aún en los líderes. Por eso estaban asombrados. El Señor le bendiga. Se pone hermosa. Cada vez uno lee y estudia la palabra del Señor y es hermosa. Siga estudiando y sorpréndase cada día de la belleza de la palabra del Señor.